Bienvenida. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, ¿Qué licenciado. tal, Ana Gabriela? ¿Qué tal, Buenas noches, Evelyn? licenciado. ¿Qué tal, Luz de María? ¿Qué tal, Andrea? Licenciado. Bienvenida. ¿Y qué tal, el jefe? No, Rafael Aníbal. Bienvenido. Buenas el noches, jefe licenciado. también. ¿Y qué tal, Floridalma? Gusto de saludarla. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Melanie? Bienvenida. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Ronald? Bienvenido. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, jóvenes. ¿Qué tal, Ronald? El otro Ronald, ¿verdad? Ronald Monzón. Bienvenido. Gracias. Bueno, muy bien. Como de costumbre, les presento un saludo respetuoso y afectuoso y asimismo, aunque suene reiterado y trillado, pues hacemos votos pidiéndole a Dios porque todos estemos bien, que nuestra facultad esté bien, nuestra universidad, nuestro país y con ello nuestra familia, lógicamente, ¿verdad? El día de hoy yo les formulé una solicitud respecto a que tengan a la mano su constitución, su ley de amparo. Gracias, Dixon. Muy fino, ¿eh? Amén. Su ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, su acuerdo 1-2013. Pero les quiero hacer otro petitorio para que lo anoten. Fíjense que yo oportunamente les sugerí 3 textos, ¿verdad? En torno al estudio del derecho procesal constitucional. Dentro de ellos incluí un libro que yo escribí hace algún tiempo cuando estaba aún en la Corte, que se llama Constitución y Justicia Constitucional, y les emití un PDF que obviamente ya está a su disposición, ustedes lo tienen. Entonces mi pedimento es que al margen de la explicación que nosotros vamos a formular el día de hoy, al margen de la lectura que ustedes tendrán que concretar en la ley de amparo y en el acuerdo 1-2003, les pido que del texto que les remití en PDF hagan una lectura sobre el tópico que vamos a abordar hoy en la noche, de la página 301 a la 340, en donde se aborda con relativa meticulosidad lo atañedero a el desarrollo procesal del amparo. Así es que, repito, al margen de tener el día de hoy a nuestra disposición y próxima a nuestras manos y a nuestra visión, la Constitución Política, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad y el Acuerdo 1-2013, les pido también que realicen una lectura en las páginas de la 301 a la 340 del texto que les fue remitido al principio del curso, PDF, que se refiere exactamente al asunto que vamos a abordar el día de hoy. Para entrar en materia, yo les relaciono que hemos venido hablando de las garantías constitucionales, que son los mecanismos jurisdiccionales para la defensa de la Constitución, y dentro de ellos se encuentra el amparo, los procesos de inconstitucionalidad general y abstracta, la exhibición personal y el habeas data, que son las figuras que vamos a examinar en lo que queda del semestre y que son relacionadas a, efectivamente, la teoría de la defensa de la Constitución.
El tópico más extenso es el del amparo, ¿verdad? Y luego las inconstitucionalidades, pero el del amparo es lógica y obviamente el mecanismo que se utiliza con extrema frecuencia en todos los ámbitos económico, político y social. Ustedes se han percatado que a nivel político con esto del proceso de elección han sido promovidos una enorme cantidad de amparos. Y nosotros hasta el momento hemos hablado de la historia universal del amparo, donde surgió en México en 1840, y asimismo hicimos alusión al advenimiento del amparo en nuestro país, que ocurrió en 1927, con la sexta reforma a la Constitución de 1887. En la sexta reforma, el amparo adquirió una carta de naturaleza. Luego examinamos una definición de amparo de don Edmundo Vázquez Martínez, las características del amparo, la naturaleza del mismo y los principios que la informan. Y concluimos con las condiciones de viabilidad, ¿verdad?, que son la legitimación, la temporalidad y la definitividad. Así es que el día de hoy vamos a hablar del proceso de amparo esquematizado. Y ustedes, por favor, tienen que realizar una consulta de este asunto en la ley de amparo a partir del artículo 33, que a partir de ese momento les pido que lo tengan a la vista porque lo estaremos consultando. Fíjense que les presento el temario seguidamente, que es más bien una expresión gráfica la noche de hoy. Ya tienen a la vista este esquema, ¿verdad? Sí, Sí, licenciado. sí, licenciado. Muy bien, entonces fíjense que seguidamente quiero hablarles, mejor dicho, inicialmente quiero hablarles de este auto acordado que es el 1/2013. No es el acuerdo, este es un auto acordado. Son reglamentos que ha emitido la Ley de Constitucionalidad, la Corte de Constitucionalidad. Fíjense que hay dos tipos de proceso de amparo. Un amparo uninstancial, es decir, en una sola instancia, que se tramita ante la Corte de Constitucionalidad, como ustedes lo pueden ver en el artículo 1. La Corte de Constitucionalidad es la que está facultada para conocer los amparos que se promueven en contra de las autoridades que aparecen identificadas en las literales A, B y C. Si alguien promueve un amparo contra el Congreso de la República, contra la Junta Directiva del Congreso, contra el presidente del Congreso, contra la Comisión Permanente, contra los bloques legislativos, contra las comisiones de trabajo, es decir, en términos de generalidad, contra el Congreso de la República, hay que plantearlo directamente ante la Corte de Constitucionalidad. Los amparos en contra de la Corte Suprema de Justicia, su presidente, las cámaras que lo integran, también se plantean directamente ante la Corte de Constitucionalidad. Y los amparos que se promueven en contra del presidente de la República o el vicepresidente de la República se tramitan directamente ante la Corte de Constitucionalidad. Entonces, estos amparos son en una sola instancia, porque los conoce y los resuelve la Corte de Constitucionalidad. No se puede apelar porque no hay un tribunal superior a la Corte de Constitucionalidad. Fíjense que a guisa de broma, a guisa de chiste, hay una referencia que dice que el único tribunal superior a la Corte de Constitucionalidad es la Corte Celestial. Esto parece un chiste, pero en efecto, en materia constitucional, el Tribunal Supremo es la Corte de Constitucionalidad. De tal cuenta que los amparos que se promueven en contra
de estas autoridades, el Congreso, el organismo judicial o el presidente y el vicepresidente de la República, se plantean directamente ante la Corte de Constitucionalidad y no hay recurso de apelación, por las razones que les acabo de exponer. Entonces, consecuentemente, esos amparos son uniinstanciales, solo tienen una instancia. Luego, aquí está la competencia de la Corte Suprema de Justicia en el numeral segundo. El amparo que se promueve contra el Tribunal Supremo Electoral y sus magistrados, contra los ministros de Estado y los viceministros, el Procurador de los Derechos Humanos, el Consejo del Ministerio Público, el Fiscal General de la República y jefe ahora es la Fiscal General de la República y jefa del Ministerio Público, el Consejo del Ministerio Público, el Procurador General de la Nación, los embajadores, el Consejo de la Carrera Judicial, la Junta Monetaria y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, se promueve ante la Corte Suprema de Justicia. Este sí es un amparo biinstancial, porque aquí sí hay apelación. El fallo que emite la Corte Suprema de Justicia es conocido en apelación por la Corte de Constitucionalidad. La Cámara de Amparo, fíjense que la Corte Suprema de Justicia está integrada por cámaras. Está la Cámara Penal, la Cámara Civil y la Cámara de Amparo y Antejuicio. Entonces, la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia también conoce amparos contra otras autoridades menores, contra las salas de la Corte de Apelaciones, contra los tribunales de segunda instancia de cuentas y de lo contencioso administrativo, y los demás tribunales de igual categoría. Este también es un amparo biinstancial porque se pueden apelar las sentencias que se emiten y la apelación la conoce la Corte Suprema de Justicia. Las salas de la Corte de Apelaciones, es el artículo 4, conocen los amparos que se promueven en contra de los viceministros de Estado y los directores generales, los funcionarios judiciales de cualquier fuero, los consejos de alcaldes de las municipalidades, el Contralor General de Cuentas. ¿Qué pasó con esto? El director general del Registro de Ciudadanos, este señor que acaba de tener un problema, ¿verdad? Y que fue el que había suspendido a un partido político. Las asambleas generales y juntas directivas de los colegios profesionales, las asambleas generales y órganos de la dirección de partidos políticos, los cónsules, los consejos regionales, los gobernadores departamentales, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, la Superintendencia de Administración Pública y los registradores de la propiedad. También son amparos biinstanciales porque el fallo que emiten es conocido en apelación por la Corte de Constitucionalidad. Los jueces de primera instancia conocen de los amparos presentados en contra de los jueces de paz, los comisarios y demás funcionarios de policía, los consejos de alcaldes municipales, los órganos de las federaciones y asociaciones deportivas, los demás funcionarios, autoridades y empleados de cualquier ámbito que no se hayan enunciado aquí, y las entidades de derecho privado. Fíjense que esto sí es importante conocerlo, ¿verdad? No les estoy pidiendo, jamás lo haría, que ustedes se aprendan esto de memoria. Lo que quiero que tengan presente es la diferencia entre jurisdicción y competencia, que ya la estudiaron cuando cursaron la materia de teoría del proceso. Entonces, la jurisdicción es la potestad del Estado de administrar justicia. Pero como la enciclopedia del derecho está dividida en tantos ramos, ¿verdad? Entonces, hay jueces del ámbito penal, del ámbito civil, del ámbito laboral, de lo contencioso administrativo, etcétera. Esa es la competencia. A ustedes les enseñaron que la competencia es la medida de la jurisdicción y les hicieron un esquema de un pastelito, ¿verdad? El círculo completo es la jurisdicción y las tajadas que aparecen en el pastelito son las manifestaciones de competencia. Entonces, lógicamente, un mismo tribunal no puede conocer si ya hay un retardo
en la administración de justicia extremo, ¿verdad? Entonces, por esa razón, hay jerarquizados órganos que van conociendo los planteamientos de los diversos amparos que se promueven. La Corte de Constitucionalidad es la única que conoce los amparos uninstanciales, o sea, los que se, repito, tramitan en contra del Congreso, en contra de la Corte Suprema, en contra del presidente y el vicepresidente, y repito, en esos amparos no hay apelación porque no hay ningún tribunal superior a la Corte de Constitucionalidad en el nivel nacional, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sí regresamos al esquema, que es el que aparece en la pantalla. Se mira muy complejo, pero nos vamos a ir familiarizando con él. Fíjense que a la izquierda aparece un cuadrito como violeta con el número 1 y dice presentación de la solicitud de amparo. Si nosotros queremos presentar una demanda o un memorial en donde solicitemos amparo en contra de una autoridad, entonces debemos redactarlo observando lo que dispone el artículo 21 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, que por eso les pedí que la tuvieran a la mano. Ya tienen a la vista el artículo 21. Sí. Sí, listo. Gracias. Muchas gracias. Entonces, fíjense que cuando vamos a redactar el memorial, debemos incluir en el mismo todos estos requisitos que están en el artículo 21. Designación del tribunal ante el que se presenta. Indicación de los nombres y apellidos del solicitante o de la persona que lo represente, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio, etc. Cuando quien promueve el amparo sea una persona jurídica, deberá indicarse sucintamente los datos relativos a la existencia y personalidad jurídica. Especificación de la autoridad, funcionario, empleado, persona y entidad contra quien se interpone. Relación de los hechos que motivan el amparo. Indicación de las normas constitucionales o de otra índole en que descansa la petición. Y se acompaña la documentación en original y copias los documentos que se adjuntan. Lugar y fecha, firma del solicitante y del abogado colegiado activo. Y fíjense que aquí dice acompañar copia para cada una de las partes y una adicional para uso del tribunal. Fíjense que al principio había que acompañar una enorme cantidad de copias, pero ahora, como lo vamos a ver posteriormente, de conformidad con la evolución tecnológica, ya no, ¿verdad? Uno llega con su memorial y ahí lo escanean y se lo devuelven a uno, uno ya no presenta copias, pero eso lo vamos a estudiar seguidamente. Entonces, lo básico es redactar el memorial observando todos estos requisitos. Es Honorable Corte de Constitucionalidad, yo, Juan Francisco Flores, de tantos años, comparezco a promover amparo en contra de la Superintendencia de Administración Tributaria por tal y tal cosa, y detallo porque me está cobrando en exceso un impuesto, detallo los hechos, ¿verdad? Y luego lo firmo y lo firma el abogado que me auxilie. Bueno, presento el memorial. Nos pasamos al numeral 2, que es un cuadro verde que aparece allí, ¿verdad? Que lo tienen ustedes a la vista. Pero no, yo no lo alcanzo a ubicar. Aquí está. Entonces, fíjense que lo presento ante la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad inicia con ese memorial el expediente y fíjense que lo revisa, ¿verdad? Lo admite para su trámite siempre y cuando cumpla con los requisitos estos que están contenidos en el artículo 21. ¿Qué pasa si no se cumplen con estos requisitos? Vean por favor los numerales 3 y 3.1.
Fíjense que puede ser que por alguna circunstancia yo no haya incluido uno o algunos requisitos exigidos en el artículo 21. Entonces el tribunal resuelve: señor, usted tiene que corregir su planteamiento y le damos 3 días para que lo haga, porque si no vamos a suspender el trámite. Esto está regulado en el artículo 22. Vean por favor el artículo 22. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Dice: omisión de requisitos en la petición. Cuando la persona que solicita el amparo haya omitido el señalamiento de uno o más requisitos en la interposición, o sea defectuosa la personería, el tribunal que conozca el caso resolverá dándole trámite al amparo y ordenando al interponente cumplir con los requisitos faltantes dentro del término de 3 días, y si no lo suspende, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí les cité que si lo corrige, ¿verdad? Corrige la omisión, entonces el trámite continúa. Si no lo corrige, entonces el amparo se suspende. Bueno, en el caso de que no haya falencias, que no haya ninguna omisión, o que habiéndola, la misma se corrija, pasamos al numeral 4, que aquí se los señalé, y que les pido que lo vean. Fíjense que la Corte emite una resolución en contra de la autoridad impugnada. Yo les ejemplificaba: bueno, yo estoy promoviendo un amparo porque me está haciendo la SAT una cobranza excesiva que no está adecuada al derecho, y agoté todos los mecanismos ordinarios, no me quedó más que el amparo, planteé el amparo, cumplí los requisitos del artículo 21, entonces la Corte le da trámite y le pide a la autoridad impugnada que dentro del lapso de 48 horas remita el expediente o remita un informe circunstanciado. Vean por favor el artículo 33. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. El artículo 33. Los jueces y tribunales están obligados a tramitar los amparos el mismo día en que les fueren presentados. Aquí está: mandando pedir los antecedentes o en su defecto informe circunstanciado a la persona, autoridad, funcionario o empleado contra el cual se haya pedido amparo, quienes deberán cumplir remitiendo los antecedentes o informando dentro del perentorio término de 48 horas, más el de la distancia que fijará el tribunal en la misma resolución. Si dentro del indicado término no se hubiese enviado los antecedentes o el informe, el tribunal que conozca el caso deberá decretar la suspensión del acto, resolución o procedimiento reclamado. Entonces, estamos en el 4, en el 4.1, ¿verdad? En la primera resolución, el tribunal le pide a la SAT: mire, aquí hay un amparo en contra de usted, envíeme el expediente o un informe circunstanciado. Si la autoridad no lo remite, entonces se otorga el amparo provisional, se suspende, tal y como lo dice el artículo 33, la resolución o el procedimiento reclamado. En el numeral 5 advertimos que, fíjense que el tribunal seguidamente analiza el cumplimiento de las condiciones de procedibilidad. Estas ya las estudiamos en la clase anterior. Las condiciones de procedibilidad son la legitimación activa, que la tiene el agraviado, el ciudadano al que le están violando un derecho. Bueno, yo lo estoy planteando porque me están cobrando de más. Tengo la legitimación activa. La legitimación activa es la autoridad que está violando mi derecho. Entonces tengo que identificarla exactamente, porque si en lugar de la SAT cito al Ministerio de Trabajo,
entonces estoy incurriendo en un error, ¿verdad? Además, la otra condición de procedibilidad es la temporalidad. Señalamos que el amparo debe interponerse dentro de los 30 días de conocido el acto vulnerante. Y luego la definitividad, que yo debo agotar todos los trámites o diligencias de la jurisdicción ordinaria antes de acudir al amparo. No puede existir dos trámites simultáneos en la jurisdicción ordinaria y extraordinaria, porque si no, estoy provocando una anarquía, una confusión. Fíjense que si yo no cumplo con las condiciones de procedibilidad, se suspende el amparo, ¿verdad? Si en lugar de 30 días yo lo estoy promoviendo a los 35, o si no he agotado la promoción de los recursos ordinarios, se suspende el amparo, ¿verdad? En esa misma resolución se otorga o se revoca el amparo. Si el amparo ya había sido otorgado, el amparo provisional ya había sido otorgado porque la SAT no había remitido el informe, entonces el tribunal tiene que ratificarlo o revocarlo si lo considera innecesario, ¿verdad? Y luego se le da audiencia por 48 horas. Esa es la primera audiencia, que es la que está relacionada en el artículo 35. Pero lo vamos a explicar inicialmente aquí en el esquema. Se les da audiencia por 48 horas. ¿A quiénes? A la autoridad impugnada, al postulante, al Ministerio Público y a los terceros interesados. Dice el artículo 35 lo siguiente. Primera audiencia a los interesados y prueba. Recibidos los antecedentes o el informe, el tribunal deberá confirmar o revocar la suspensión provisional decretada en el auto inicial del procedimiento. De estos antecedentes o del informe dará vista al solicitante, al Ministerio Público, institución que actuará mediante la sección que corresponde según la materia que se trate. Muy bien, les corrió audiencia. Nos pasamos al cuadro verde que está en el extremo derecho. Notifican y las personas que han sido notificados, que son la autoridad impugnada, la SAT, ¿verdad? Que es a la que estoy impugnando, el postulante, que soy yo, los terceros interesados y el Ministerio Público, y ellos presentan sus alegatos. Si el amparo provisional no fue revocado, entonces puede ser que la autoridad impugnada considere que se debe revocar y lo apela, y eso lo conoce la Corte de Constitucionalidad. Fíjense que luego, en el segundo párrafo del artículo 35, dice lo siguiente, que por favor quiero que lo lean. Dice, sido dicho término, es decir, las 48 horas, hayan o no alegado las partes, el tribunal estará obligado a resolver, pero si hubiere hechos que establecer, abrirá prueba al amparo por el improrrogable término de 8 días, que es lo que les puse aquí en el cuadrito violeta. Dice resolución, vencidas las 48 horas se dicta resolución abriendo a prueba el proceso por el improrrogable término de 8 días. Aquí quiero pedirles suma atención. Fíjense que dice el párrafo tercero del artículo 35. Veámoslo, por favor. Los tribunales de amparo podrán relevar de la prueba en los casos que a su juicio no sea necesario, pero la tramitarán obligadamente si fuera pedida por el solicitante. Fíjense que muchas veces cuando se promueve el amparo se adjuntan documentos que acreditan fehacientemente, indubitablemente, la violación. Entonces el tribunal puede considerar que es innecesario abrir la prueba y releva la prueba, es decir, no hay periodo de prueba. Eso es una de las alternativas. Puede que no se abra prueba porque el tribunal considera que ya hay elementos de juicio suficientes. Pero si hay discusión y hay duda, entonces sí se abre la prueba.
Esas son las alternativas, que se abra o que no se abra, ¿verdad? Que no se abra porque el Tribunal Constitucional considera que hay elementos de juicio que ya le permiten discernir y emitir una resolución en torno al punto que le ha sido planteado. Pero puede ser también que puede ser también que considere necesario abrir a prueba. Si abre a prueba, hay una segunda audiencia. Aquí está en el numeral 9, con un color como bechito. Esa es la segunda audiencia. Véanlo en el artículo 37, por favor. Dice el artículo 37, segunda audiencia. Concluido el término probatorio, el tribunal dictará providencia dando audiencia a las partes y al Ministerio Público por el término común de 48 horas, transcurrido el cual se hayan o no pronunciado, dictará sentencia entre 3 días. Es decir, si hay término de prueba, se dicta una segunda audiencia, en donde las partes alegan, ¿verdad? Y luego se dicta sentencia. Si no hay prueba porque se relevó, también se dicta sentencia de inmediato. Pero fíjense que puede ocurrir algo, que es lo que ocurre frecuentemente, ¿verdad? Pese a que ya transcurrió la segunda audiencia, las partes pueden pedir que haya una vista pública. Fíjense que eso está regulado en el artículo 38, y les pido que lo vean. El artículo 38 dice vista pública. Si al evacuarse la audiencia a que se refiere el artículo anterior o al notificarse la resolución que omite la apertura a prueba, alguna de las partes o el Ministerio Público solicita que se vea el caso en vista pública, esta se efectuará el último de los 3 días siguientes a la hora que señale el tribunal. Cuando se haya efectuado la vista pública, el tribunal dictará sentencia dentro del plazo de 3 días. Es decir, si se relevó la prueba o no se relevó y se abrió a prueba y hay una segunda audiencia, cabe de inmediato dictar la sentencia. Pero ocurre que regularmente las partes, como para que el tribunal lo tenga fresco, esa es la convicción que tenemos algunos, pide una vista pública. La vista pública es una diligencia a la que concurren las partes y las partes hacen el último de los alegatos puntualizando sus argumentos y haciendo la petición que corresponde, ¿verdad? El agraviado pedirá que se otorgue el amparo y la autoridad impugnada que no se otorgue. Entonces, después de la vista pública, se dicta la sentencia de rigor. Aquí está, ¿verdad? Aquí les puse estos 2 cuadritos, el naranja y el verde. Se hace la notificación, se celebra la vista pública que acabo de leer y que está regulada en el artículo 38, y luego se dicta la sentencia de conformidad con el artículo 39, que dice plazo para que dicte sentencia a la Corte de Constitucionalidad. Cuando la Corte de Constitucionalidad conociera en única instancia o en apelación, el plazo para pronunciar sentencia podrá ampliarse por 5 días según la gravedad del asunto. Entonces se dicta la sentencia. Entonces fíjense que les quiero comentar esto. Cuando es una sentencia uniinstancial, cuando se ha promovido contra las autoridades que les señalé, contra el Congreso, contra el organismo judicial o contra el presidente y el vicepresidente, ahí no puede haber apelación, porque no hay un tribunal superior a la Corte de Constitucionalidad. Entonces ahí solo caben la interposición de 2 recursos, que son estos que están aquí al final, la aclaración y la ampliación, ¿verdad? Y a nada más, ¿verdad? En los amparos uniinstanciales. La aclaración cuando los términos de la sentencia sean confusos o oscuros, ¿verdad? Entonces se pide que los aclaren. Y la ampliación es cuando se dejó de resolver alguna situación. Regularmente la Corte resuelve que no hay nada que aclarar ni nada que ampliar. Esto es, ahí termina en el caso de los amparos uniinstanciales. Pero en el caso de los amparos biinstanciales, sí puede haber apelación. Porque estas sentencias son proferidas
por tribunales inferiores a la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema, la Cámara de Amparos o Antejuicio, las salas, ¿verdad? O bien los tribunales de primera instancia. Entonces, hay dos alternativas. Yo puedo pedir la apelación ante el tribunal que dictó la sentencia. Entonces, el tribunal que dictó la sentencia, imaginémonos que es una sala, entonces lo remite a la Corte de Constitucionalidad, se lo envía, emite una resolución y le notifica. Entonces la Corte de Constitucionalidad fija una vista pública para que las partes que están apelando aleguen, ¿verdad? Y luego dicta la sentencia. Pero puede ser que yo no presente mi amparo ante el tribunal que dictó la sentencia, sino de una vez ante la Corte de Constitucionalidad, y ocurre lo mismo, ¿verdad? La Corte, al recibirlo, dicta una resolución, fija una vista, en la vista las partes alegan, y ahí emite la sentencia de segundo grado, ¿verdad? Aquí concluye el proceso de amparo. Entonces hacemos una síntesis de lo que yo expuse de manera breve, porque esto obviamente lo tendrán ustedes que leer en los artículos que yo les señalé, a partir del artículo 33 a el artículo 48, ¿verdad? En donde está lo relativo a la sentencia. Fíjense que primero presento mi memorial, ¿verdad? Que es el cuadrito celeste que yo les, quiero decir violeta, que yo les señalé. Mi memorial lo redacto observando lo dispuesto en el artículo 21. Incluyo todos los detalles que ahí se regulan. 21 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. A qué tribunal se dirige, me identifico, señalo la autoridad contra la que estoy promoviendo el amparo, ¿verdad? La corte o el tribunal que corresponda recibe el memorial y lo analiza. Entonces puede ser que falten algunos requisitos. Entonces me da 3 días de audiencia para que los corrija. Y si no los corrijo, de conformidad con el artículo 22 que ya señalamos, entonces se suspende el trámite, ¿verdad? Entonces, si no hay omisiones o habiéndolas se corrigieron, la Corte no le notifica a la autoridad impugnada, que es la SAT, según el ejemplo que yo estaba poniendo, ¿verdad? Y le pide que envíe el expediente correspondiente o un informe circunstanciado y le da 48 horas para que lo haga. Si no lo hace, entonces se otorga el amparo provisional. Y el tribunal emite un auto en donde analiza las condiciones de procedibilidad, que son, como ya dijimos, la legitimación, la temporalidad y la definitividad. Si no las cumplen, ¿verdad? Entonces suspende el trámite del amparo. Imaginemos que sí fueron observadas, entonces luego analiza lo del amparo provisional. Si no lo ha otorgado, porque la autoridad sí remitió el expediente o presentó el informe circunstanciado, puede ser que aquí lo otorgue, o puede ser que revoque el que ya otorgó, y luego da una audiencia por 48 horas. Las partes, que son la autoridad impugnada, el postulante, los terceros del Ministerio Público, hacen sus alegaciones. Si están inconformes, alguno de ellos, con el otorgamiento, la revocatoria del amparo, pueden presentar una apelación que se remite a la Corte de Constitucionalidad. Inmediatamente se emite una resolución abriendo a prueba por 8 días el expediente. Si hay hechos controvertidos, si hay elementos que probar, ¿verdad? Porque puede ser, como les decía, que como regularmente la materia del amparo es documental, ¿verdad? No es fáctica. Entonces el tribunal considere que hay que relevar la prueba, y si se releva la prueba, entonces se dicta sentencia de inmediato. Pero si se abre a prueba, hay una segunda audiencia en donde las partes hacen una alegación, ¿verdad?, sobre los elementos de juicio que se presentaron. Ahí también cabría
que se dictara sentencia de inmediato, pero fíjense que cuando les notifican, a veces piden una última vista pública para hacer un alegato postrimero, ¿verdad? Y se fija día y hora para la vista pública y luego se dicta la sentencia de rigor. En los amparos uninstanciales, los de una sola instancia, que son los que se tramitan ante la Corte de Constitucionalidad, cabe únicamente impugnar ante el tribunal la sentencia, arguyendo que es oscura o que puede de resolverse algún punto. Entonces puede promoverse un recurso de aclaración y o el de ampliación, ¿verdad? Entonces el tribunal resuelve, ahí concluye. Pero en los amparos instanciales hay apelación. Entonces la apelación puede tener dos vías: que se tramite directamente ante el tribunal de primer grado, que es el segundo caso que aparece aquí en violeta, ¿verdad? Entonces tienen que remitir el expediente a la Corte y la Corte fija audiencia. Puede ser que yo apele directamente ante la Corte y la Corte manda a pedir el expediente y nos conduce justamente a la resolución en la que se fija vista pública, hay alegaciones, una notificación y se dicta la sentencia de rigor. Entonces, para ir concluyendo, yo les pido de favor que esto lo repasen, no conlleva mucho tiempo, lo pueden hacer ustedes en el esquema leyendo también los artículos correspondientes, porque miren, independientemente que yo les voy a presentar unos ejercicios para que ustedes lo resuelvan, pero fíjense que independientemente de la resolución de ejercicios o de lo relativo al examen, es menester también tener en cuenta lo que yo les estoy señalando, porque este es un trámite que indefectiblemente, cuando ustedes sean abogados, van a tener que realizar indefectiblemente. Entonces, al margen de realizar este esquemita, yo les pedí que leyeran del artículo 33 al artículo 48, que regula los aspectos que he sido señalando. Y al margen de ello, les pedí que leyeran en mi libro, el libro que yo les emití en PDF, de la página 301 a 340, allí en ese texto se acompañan también otras esquematizaciones y se hacen formulaciones sobre cada uno de estos tópicos con más amplitud, ¿verdad? Claro, uno debe buscar la concisión, la brevedad, pero a veces es indefectible porque surgen dudas, agotar la lectura y obviamente ese es un material, porque no se los emití solo para que lo tengan en materia de conservación, sino para que hagan esta consulta. Fíjense que es indefectible hablar del Acuerdo 1-2013 que les pedí que trajeran a la vista, que son disposiciones reglamentarias y complementarias a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Ya vamos a ver el jueves que fíjense que la Corte de Constitucionalidad tiene unos poderes muy amplios, casi me atrevería a decir yo que omnímodos, porque según el artículo 165 y el 191 de la Ley de Amparo, la Corte puede autorregularse, emitir sus propios reglamentos, determinar las competencias. Entonces, en este acuerdo que vamos a examinar o nos vamos a referir a él el día jueves, vamos a advertir que fíjense que aquí hay una serie de situaciones muy novedosas. Se los voy a exponer el jueves, pero se los digo desde ya. Algunos dicen, no, esa es una norma inconstitucional, porque un reglamento no puede rebasar lo dispuesto en una ley, sobre todo en una ley constitucional como la Ley de Amparo, porque en efecto aquí hay disposiciones que definitivamente sobrepasan lo que dispuso la Ley de Amparo. Pero fíjense que yo al principio también tenía mis escrúpulos respecto a eso, pero ahora en la época de la pandemia, ¿qué hubiéramos hecho si no estuviera el 1-2003? Por ejemplo, ahora o en esa época las vistas
se realizaban por la vía digital, ¿verdad? Uno no iba, ¿verdad? Todos andábamos atemorizados y pidiendo la clemencia de Dios para no contagiarnos. Entonces, a raíz de que uno de los magistrados se contagió y falleció, creo que ustedes no lo conocieron, pero fue decano de la facultad, que era el licenciado Bonel Enque Mejía, ¿verdad? Entonces las vistas ya se hicieron por la vía digital. Entonces nos vamos a referir al 1-2013 con mayor detenimiento y analizando algunos aspectos del mismo el día jueves. Entonces, por hoy pues concluyo la exposición y pues salvo que hubiera alguna interrogante, si no se las voy a hacer yo el día jueves. Si no, les deseo desde ya que tengan un buen descanso. Licenciado, buena noche. Perdone la molestia. Fíjese de que yo estaba escuchando que usted dijo que leyéramos de la página 301 a la 340 de su libro, Sí, pero no tiene ese número de páginas el libro que usted nos envió. pues fíjense que yo tengo aquí el mío. El mío tiene... Tiene 747 páginas. Y, pues no, mire, le voy a preguntar a doña Sonia. Sonia, el PDF que nosotros enviamos es el de esta última edición de la María. Así es, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, ese es el texto que enviamos, me confirman en este momento. Entonces, No, licenciado, fíjese. O sea, el que usted nos mandó sí dice Constitución y Justicia Constitucional, apuntamientos, pero solo tiene como 181 páginas, ya contando los anexos. sí, fíjese que no. Fíjese que yo tengo mi texto aquí. ¿Cuál? El suyo, bueno, de todas maneras lo voy a mandar nuevamente, pero los demás sí no tienen ese problema, ¿verdad? Licenciado. Sí. También fue el mismo, licenciado. Sí. No tiene hasta las 183, me parece a mí. 183. Dice primera impresión 2005. No, ¿verdad que? Bueno, entonces, permítame un momentito. Fíjese que lo que me señalan es que nosotros remitimos la primera edición, pero yo recuerdo que fue la segunda edición. Licenciado, el que compartieron tiene los cuadros del final que dice exhibición personal. Así es, ese es. Ajá, entonces la página llega hasta la 183 y como anexos tiene los cuadros que usted nos acaba de mostrar. Bueno, entonces ha de existir un error. Entonces les voy a enviar el PDF de este texto para que ustedes lo lean, porque ese es la primera edición, pero me sorprende, fíjese, porque yo recordaba que así era, pero se los voy a remitir. De todas maneras, si ustedes tienen ese, permítanme un momentito, voy a traer yo la primera edición. Si me dan un momentito. Sí, la primera edición es más breve. Ustedes me dicen que eso que llega hasta la página 180 y algo, me dijeron, ¿verdad? 183, ¿no? Licenciado, y los anexos. Sí, exactamente. Entonces, ese fue el que se les emitió. Si ustedes me permiten, les voy a decir entonces cuáles son las páginas que habría que leer aquí. Les pido disculpas un momentito.
Sí, licenciado, porque fíjese que yo tengo su libro y efectivamente termina en el 744 y empiezan los anexos con... Así es, así es. Esa es la segunda edición, pero les voy del a... 2009, si no estoy mal. Es de 2009. Bueno, entonces, para las personas que tienen la primera edición, les pido de favor que lean de la página 123 a la página 154. Por favor, mil perdones. Ustedes tendrían que leer de la página 123 a la página 154. Ahora, en el caso de los que tienen la segunda edición, que de seguro que ustedes la adquirieron en alguna parte, esas son las páginas que les estoy señalando, de la página 301 a la 340. Por favor. Buenas noches, licenciado, disculpe. Le escucho. Buenas noches, Lic. Fíjese que yo tengo una edición que es de abril 2009. Esa es creo que es una de las últimas, ¿verdad? Hay otra todavía, pero... Y esa llega hasta- hasta el capítulo sexto, la página 139, más los anexos, ¿verdad? Que llegan a la No, 151. ese no es de 2009, esa es antes, pero llega hasta la página, es que la que usted me dice llega hasta la página 183, con No, todo y anexo. Ah, que es de una portada azul, si no estoy mal. Azul con blanco, sí, esa es la que me está preguntando la compañera. Entonces los que tengan, es la que, parece que esa fue la que se remitió. Entonces ustedes tienen que leer de la página 123 a la que les dije yo, que es 154, licenciado. 154, de la página 123 a la 154. Y quienes me han hecho el honor de tener la última edición, tienen que leer de la página 301 a la página 340, por favor. Tal vez si fuera tan amable, Lic, de siempre podernos enviar la edición vía digital para poder hacer el comparativo, si fuera tan fino. No, pero ¿usted cuál tiene? Es uno de portada azul, fíjese el color. Ese es muy breve. Bueno, no es tan Ajá. breve, tiene como 200 hojas. Entonces ahí usted tendría que leer de la página 123 a la 154. Ahora los que tienen la segunda edición, que es de pasta amarilla con azul, ahí tienen que leer de la página 301 a las 340. Y les voy a contar por qué. Fíjense que yo tuve una experiencia muy peculiar en el año 203, relacionada con la participación política de un personaje que aspiraba a ser presidente de la República, pero que a juicio de algunos magistrados no podía hacerlo porque él había dirigido un golpe de Estado, ¿verdad? Y me refiero específicamente al general Ríos Montt. Entonces no era una cuestión política ni de que fuese una manifestación ideológica, sino que la Constitución lo prohíbe. Entonces, en el texto amarillo con azul, el que les estoy pidiendo que consulten de la página 301 a la 340, allí incluí todas esas sentencias y todos los votos presidentes, y es un texto farragoso porque tiene pues, casi 1000 hojas, ¿verdad? Un poquito menos, tiene como 800 y pico. Y hasta el final están también los esquemas. Ahora, la primera fue una publicación de la Corte de Constitucionalidad, porque los que me señalan que es de pasta celeste con blanca, al final dice publicación de la Corte de Constitucionalidad. Entonces ahí hay que leer de la página 123 a la 154. Yo creo que ahí estaríamos resolviendo la situación, por favor. ¿Estamos?
Sí, licenciado, gracias. Sí, gracias. No, Sí, gracias, Lick, muchas gracias. ustedes muchas gracias, muy finos. Gracias, Lick, muy amable. Y les reitero, fíjense que Gracias, Lick. muy amable, fíjense que sí hay que leerlo y tener familiaridad, porque les aseguro que una vez ustedes se gradúen, uno de los extremos por lo que más nos consultan y más nos requieren es por la promoción de amparos. Cuando nos graduemos, ya se van a dar cuenta ustedes, uno va a celebrar matrimonios para dar y prestar de los amigos, de la familia, etcétera, ¿verdad? Va a ir a faccionar actas de detención domiciliario y amparos, ¿verdad? Luego, pues, nos vamos adentrando en el ámbito que nos corresponde y nos vamos a dedicar, pero el amparo sí es algo básico y fundamental que yo les pido a título de rogativa que lo lean con todo detenimiento. Así es que les reitero mi gratitud por su atención. Insisto en que pedimos que nos otorgue Dios la tutela para que todos estemos bien, ¿verdad? Que el país salga bien, que salgamos de esta situación tan farragosa para bienestar de todos los ciudadanos, y les deseo que descansen, que tengan muy buena noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Gracias. Buenas noches.